Amados hermanos, la gran apostasía ya comenzó, pero la gente no la ve. La Biblia habla de una gran apostasía, un rechazo de la verdad, una apostasía, una rebelión, un abandono de la verdad. Según a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que venga primero la apostasía y que el hombre de pecado se manifieste, el hijo de perdición. Este pasaje nos advierte que en los últimos tiempos habrá un rechazo total de la revelación de Dios. En una cita adicional, la apostasía de un mundo ya caído describe una rebelión, un abandono de la verdad, y es algo que debería de preocuparnos profundamente. Entonces, ¿qué es esta gran apostasía y por qué debemos ser conscientes de ella? En pocas palabras, es un alejamiento de Dios y un rechazo de su verdad. Es un rechazo del Evangelio y todo lo que representa, y es una negativa a someterse a la autoridad de Cristo. Es un rechazo del fundamento mismo de nuestra fe. Ante todo, es importante resaltar que existe un debate entre los eruditos bíblicos con respecto al significado de la gran apostasía. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 3, algunos eruditos argumentan que se refiere a una apostasía entre aquellos que una vez siguieron a Dios, mientras que otros creen que es una rebelión mundial general. Mientras que hay argumentos convincentes en ambos lados, creo que el apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, puede tener ambos en mente, ya que hay evidencia de cada uno en los últimos tiempos, por lo que vamos a ver estas dos perspectivas con respecto a la gran apostasía. Perspectiva número 1, una apostasía mundial. Al mirar el mundo que nos rodea, no es difícil ver que estamos viviendo en una época de gran decadencia moral y oscuridad espiritual. Y esto se debe a que el mundo en general se está alejando cada vez más de la verdad de Dios. Los valores y principios que una vez mantuvieron unidas a nuestras sociedades están siendo socavados y descartados, y estamos viendo un aumento en la iniquidad, la inmoralidad y la anarquía. Cada vez más personas ya no creen en Dios. Y se puede decir que nuestra sociedad ha alcanzado los niveles de inmoralidad de Sodoma y Gomorra. En la apostasía ocurre un rechazo de la verdad del Evangelio. Es un momento en que las personas se vuelven cada vez más egocéntricas y se alejan de Dios y de sus caminos. Pero la gran apostasía que está profetizada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, va aún más allá además de esto. Es un tiempo en que la gente se rebelará activamente contra Dios y su verdad. El mundo está pasando por un periodo de apostasía, en el que la gente se aleja de Dios y abraza el pecado y todos sus placeres. Es un tiempo en el que el mundo celebra el pecado y se alienta a sí mismo, y llama bueno al mal, mientras rechaza todo lo que es santo y bueno. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes que promueven el egoísmo y el egocentrismo. Nos anima a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios deseos, sin tener en cuenta a los demás, y lo que es más importante, sin tener en cuenta a Dios. El mundo ha normalizado comportamientos y estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. Y aquellos que eligen defender lo que es correcto y verdadero son ridiculizados y marginados. Uno de los principales problemas en los últimos días es el egoísmo. Los matrimonios están terminando por el egoísmo. La gente está apoyando el pecado cada vez más en la sociedad debido al egoísmo. Nosotros como creyentes debemos asegurarnos de no permitir que el egoísmo se cuele en nuestros corazones. Es fácil volverse egoísta y enfocarnos solo en nuestras propias necesidades y deseos. Podemos volvernos así consumidores y consumidos con nuestras propias vidas, que nos olvidamos de nuestras responsabilidades con Dios y con los que nos rodean. Este es un camino peligroso a seguir y es uno que debemos evitar a toda costa, porque la cultura de este mundo te guiará por este camino. El mundo predica: haz lo que te parezca bien. El mundo predica: vive tu propia verdad.
El mundo predica, crea tu propia realidad, que es egoísta. Como cristianos estamos llamados a servir a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos amar a Dios por encima de todo y poner su voluntad antes que la nuestra. Esto significa que debemos estar dispuestos a hacer sacrificios por Dios y por los demás. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Como cristianos, estamos llamados a ser desinteresados y servir a los demás. Estamos llamados a ser la luz del mundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Esta no es una tarea fácil, pero es una tarea que debemos emprender si queremos seguir fielmente a Cristo. Desamórate de ti mismo y desamórate del pecado. Y enamórate de Dios, enamórate de tu familia, enamórate de tus hijos, cuídalos. Ellos son tu responsabilidad. No seas egoísta y abandones a tus hijos. Críalos en el conocimiento del Señor, conociendo al Dios de Abraham. Digo esto porque vivimos en una cultura que alienta el egoísmo. El mundo nos alienta a complacernos en nuestros deseos pecaminosos para buscar el placer a toda costa y vivir la vida en nuestros propios términos en lugar de los términos que se nos han dado en la palabra de Dios. Este mundo promueve una cultura de lujuria, donde la inmoralidad sexual no solo se acepta, sino que se celebra. El mundo nos dice que no hay nada de malo en complacernos en nuestra lujuria y deseos, y de que debemos de hacer lo que nos hace felices. Pero como cristianos, estamos llamados a ser apartados del mundo. Estamos llamados a ser santos, como Dios es santo, a vivir una vida que le agrade. Estamos llamados a amarnos unos a otros y servirnos unos a otros y a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Estamos llamados para resistir al diablo y todas sus tentaciones y mantenernos firmes en nuestra fe en estos tiempos. Es crucial que guardemos nuestros corazones y mentes contra la influencia del mundo. Necesitamos, hermanos, estar atentos en nuestra búsqueda de la justicia y la santidad. Y necesitamos rodearnos de hermanos creyentes que nos animen y fortalezcan en nuestra fe. Estamos viviendo en un mundo que se está volviendo aún más caído. Estamos siendo testigos de la gran apostasía. Número 2, ahora exploremos la segunda perspectiva, que la gran apostasía se refiere a una apostasía entre aquellos que una vez siguieron a Dios. Las Escrituras enseñan que habrá una gran apostasía en los últimos tiempos, donde muchos que una vez profesaron fe en Jesucristo la abandonarán. Y yo creo que esto ocurrirá en dos formas. Siendo la primera forma que habrá gente quienes una vez estuvieron en la fe y luego abandonaron completamente la fe en general. El segundo aspecto es a través de iglesias que siguen doctrinas de demonios y siguen espíritus engañadores. Las personas que citan a los que creen en el nacimiento virginal de Jesucristo han disminuido significativamente desde el 2014, según una encuesta publicada en diciembre del 2017. En el 2014 también se observó una caída significativa entre los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años con solo el 54%, afirmando creer en el nacimiento virginal de Jesús, mientras que un 70% sostuvieron esa creencia. Esta disminución de la creencia del nacimiento virginal es un ejemplo perfecto de personas que se han apartado de la fe. Cuando ya no crees en el nacimiento virginal, estás adorando a un Jesucristo diferente. Según una encuesta realizada por un ministerio en Florida en el 2020, el 52% de los adultos estadounidenses dicen que creen que Jesucristo no es Dios. Esta creencia, como todos sabemos, contradice las enseñanzas tradicionales de la Biblia a través de la iglesia cristiana, que afirma que Jesús era tanto hombre como Dios. Además, casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieron de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo citar a Jesús como el primero y más grande ser creado por Dios. Esta doctrina ha sido aceptada por muchos en el cuerpo de Cristo para corromper nuestra comprensión de las verdades bíblicas. La doctrina sólida es literalmente la diferencia entre el cielo y el infierno.
Me sorprendió al leer este artículo que casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieron de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo citar a Jesús, que es el primer y más grande ser creado por Dios. Están adorando a otro Jesús y no al Jesús de esta Biblia. No es de extrañar que Jesús dijera que no todo el que le llamare Señor entrará en el reino de Dios. Te animo a leer tu Biblia para que estés arraigado en la sana doctrina. No te apartes de la fe. Hay tantos espíritus seductores por ahí, pero protégete, enamórate de la Biblia, protégete conociendo tu Biblia, protégete con la sana doctrina. Jesucristo no es un ser creado o la primera creación. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea Jesucristo. Él no es una criatura de Dios, es Dios mismo. Si se nos roba este entendimiento, entonces nuestra fe cristiana es infundada. Jesús vino en la carne, era completamente humano y completamente divino. Muchos predicadores tratan de hacer que la gente vea a Jesús como un mero hacedor de milagros y un hombre compasivo. Tratan de hacer de Jesús un buen hombre con buenos valores morales, mientras que algunos lo presentan como el ser más grande de la creación de Dios. Pero estos puntos de vista no son ciertos acerca de Jesús. ¿Cómo se puede comparar al Creador con una creación? Jesucristo es Dios. Él vino en carne para morir por nuestros pecados y darnos la esperanza de la vida eterna con Dios. Cualquiera que predique contra esta verdad es un engañador y un anticristo. Pablo sabía que un tiempo como este vendría en el cuerpo de Cristo y escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, diciendo: pero si nosotros, un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, así lo repito ahora: si alguno predica otro distinto evangelio que habéis recibido, sea anatema. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo pronto viene.